¿Cómo sé que soy un adicto? ¿Cómo nació mi adicción? ¿Y cómo justifico mi adicción? Y finalmente, en su momento, en el próximo Facebook Live, hablaré de cómo liberarse de una adicción. Bienvenidos y bienvenidas, les habla Pablo Torres, monje Shaolin. Gorro de mapeo cerebral. Entonces se hace una electroencefalografía. Lo que ustedes ven aquí es una configuración 10-20. Y voy a utilizar este maniquí y este gorro para mostrarles qué implicaciones tiene la adicción en un individuo y cómo finalmente se comporta el cerebro ante esa adicción. Voy a hablar desde el contexto personal. O sea, el tema de las adicciones me ocupan mucho porque yo me reconozco en su momento histórico como un adicto. Yo, Pablo Torres, me conozco como un adicto. Y no me reconozco como un adicto a los psicoactivos, ni me reconozco como un adicto al alcohol, ni me reconozco como un adicto, sino me reconozco a una adicción llamada maestro o llamado guía espiritual. Entonces, en su momento histórico, mi familia pertenece a una religión X, no voy a enunciar la religión, en que es una religión que insiste muchísimo en que sus creyentes tienen que profesar eso y que si no lo profesan, pues habrá un castigo de por medio, como todas las religiones. Entonces, en teoría se habla del amor, pero se habla del castigo en función del amor, se habla del respeto a Dios, pero en función del temor. Ese proceso religioso se inicia más o menos a los 7 añitos. Yo crezco dentro de ese escenario religioso y hay un momento que yo empiezo a cuestionar si yo quiero estar en ese escenario porque me incomoda enormemente la sensación de que en este caso, en este contexto religioso, las personas se sienten con todo el permiso de juzgar y castigar. O sea, se sienten juez y verdugo en el nombre del amor y en el nombre de Dios. Y yo me acuerdo que eso era todo un dilema porque yo llego a un momento que a los 15 años me rebelo y digo, no, yo no quiero pertenecer a este espacio religioso. ¿Cuándo se da el punto de quiebre cuando yo no quiero pertenecer a esa religión? Me acuerdo tanto que yo estoy en Bogotá visitando un lugar que se llama Monserrate. Los que no conozcan un día los invito a que lo conozcan. Monserrate es una montaña que se sube a pie, es bien empinadita. Un deportista bien entrenado la sube más o menos en 27 minutos, entonces el promedio de las personas lo suben más o menos en 50 minutos. Y yo para ese momento histórico, que eso es más o menos a los 20 años, 22 años, me enamoro perdidamente de una jovencita en la que yo quiero tener una relación con ella, es muy especial, así que yo decido decido invitarla al mejor lugar que yo infiero, que es un restaurante que hay en Monserrate. Hay restaurantes de lujo muy bellos, desde allá se ve la ciudad, se ve todo espectacular, se hace una vista bella y más si se hace de noche. Entonces yo la invito. Ella vive en ese momento histórico en Medellín, es paisa, y yo la invito y yo emocionado porque mi novia paisa, bellísima, de por sí las paisas son hermosísimas, ella va a Bogotá. Me acuerdo que subimos Monserrate, subimos en el teleférico, y entonces como buena paisa, los paisas son muy católicos, como buena paisa, ella ve la iglesia y entonces obviamente se dirige hacia la iglesia de Monserrate, una iglesia católica, y ella emocionada entra a la iglesia, se siente identificada con su contexto religioso, su familia es católica, y obviamente me invita a mí, o sea, vamos, entremos a la iglesia, súper. Oh, sorpresa. Cuando yo voy a entrar a la iglesia, me acuerdo que yo me paré ahí en la entrada a la iglesia y fui a entrar con ella, me empezó a dar una taquicardia, pero era una taquicardia impresionante y empecé como a asfixiarme. Y yo no podía, y me acuerdo tanto que fui a avanzar un paso y mi cuerpo no pudo avanzar. O sea, yo entré, eso se llama como una especie de pánico de muerte. Y mi novia se quedó mirándome como diciendo, camina, acompáñame, entra. O sea, no era sino simplemente entrar y ya. Y yo textualmente no pude. O sea, era como si me fuera a morir. Yo me inventé en excusas para retirarme. No, mi amor, mira, que no sé qué, tan divina, si quieres sigue, te espero. Pero lo que pasó fue que mi cuerpo no avanzaba, sentía como si me fuera a morir.
Y eso inmediatamente me cuestiono, pasa toda esa situación y yo me cuestiono, digo, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, estoy absolutamente condicionado. Condicionado significa que si yo me crié en un contexto religioso diferente al contexto religioso, o sea, en que cualquier escenario diferente sería un contexto, quedé condicionado para sentirme completamente en un estado de angustia si llegaba a explorar una opción religiosa diferente. Y en ese momento dije, no, ¿esto lo soluciono o lo soluciono? Y la primera decisión que tomé fue renunciar al otro escenario religioso. O sea, papá, mamá, tema cerrado, hasta aquí llego yo. Eso se armó la Tercera Guerra Mundial, que a la fecha de hoy todavía existe, porque si hay algo que sea súper, súper complejo, es un tema religioso. Y yo me acuerdo que para ese momento digo, esto lo soluciono porque lo soluciono. Así que, ¿qué hago? Cada vez que podía me entraba a una iglesia, yo sentía que me iba a morir, sentía que la cabeza se me iba a estallar, sentía taquicardia, sentía asfixia y me sentaba. Yo me acuerdo que yo recogía aire, entraba y me sentaba allá, al frente del cura y me quedaba escuchando misa. Yo sentía que me iba a morir hasta que fue pasando, fue pasando, fue pasando, fue pasando, fue pasando y fue pasando hasta que logré solucionar ese tema. Luego me acuerdo tanto que estuve andando con unos sanadores, o sea, de los que ponen las manos encima, y lo mismo ocurrió. Entonces, que eso era satánico, que era brujería, que era no sé qué. Y dije, ok. Entonces empecé a andar con solo sanadores, en que los sanadores imponían las manos, los sanadores hacían sus rezos, y al principio yo sentía que me iba a morir, pero decía, aquí me quedo porque me quedo, y andaba con ellos, me permitían andar en su equipo, me dieron la bienvenida hasta que se me pasó la bendita cosa. Yo decía, increíble, he estado completamente condicionado, adicto a una situación en que si no pertenecía a esa organización y no estaba dentro de esa organización, me iba a morir. Y eventualmente entraba en síndrome de abstinencia, o sea, yo quería como que regresar y de pronto me decía, ¿qué me está pasando? Listo, se supone que superé esa situación de adicción, cuando de un momento a otro me vinculo al escenario Shaolin, en que en el escenario Shaolin es un arte marcial, es un estilo de vida, me vuelvo vegetariano, empiezo a practicar, empiezo a meditar, parece ser que mi vida es perfecta y de nuevo me veo ante la misma situación. Empiezo, como ya me había pasado anteriormente, empiezo a observar cómo mi maestro en ese momento histórico, todo el tiempo, cada vez que estamos en un estado total de fatiga, en un estado total de sumisión, él empieza a insistir, así, mandando mensajes subliminares de que si la persona deja de practicar Shaolin o se retira del sistema Shaolin, que es esta práctica, le va a ir muy mal. Va a tener problemas económicos, va a tener problemas de salud, será una persona infeliz, porque la felicidad, porque la prosperidad económica, porque la salud está dentro del Shaolin. Y veo cómo condiciona y condiciona y condiciona al grupo hasta el punto tal que las personas sentían que cada vez que veían al maestro como que parecían gelatina, o sea, se derrumbaban. Me acuerdo tanto que la dinámica era, al maestro no se le puede mirar a los ojos. Entonces yo decía, ¿cómo así que no se le puede mirar a los ojos? Yo ya venía toreado del otro lado. Entonces yo miraba al maestro, ¿cómo está? Y lo miraba a los ojos y todos, ¿cómo te atreves a mirar a los ojos al maestro? Le dije, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Es que no es un ser humano o qué? Y así sucesivamente. Oh, sorpresa, cuando ya decido retirarme del Shaolin, ¿sí? Eso lo hago en el año 96, y me da un síndrome de abstinencia, textualmente me da síndrome de abstinencia, aún sabiendo todo lo que ha pasado, que ya era momento de iniciar mi propio camino, todo el tiempo añoraba regresar, aunque allí ya en teoría ya no había nada para mí en su momento histórico. Era una sensación de quiero volver, y no importa qué pasara, yo quería volver. O sea, era una adicción completa a ese escenario. Y no tenía que ver con un psicoactivo en especial, tenía que ver con una tendencia psicológica. Y hoy en la actualidad yo veo exactamente lo mismo. Entonces, una colectividad que adora a un individuo, lo convierte en un ideal, y si no están cerca de ese individuo, las personas casi que colapsan, casi que entran en un estado total de muerte pura, independiente de si el individuo les aporta o no les aporta algo en su vida. Lo hacen con absolutamente todo, o sea, se vuelven adictos a una ideología, se vuelven adictos a una creencia, se vuelven adictos a una persona, y pueda que esta persona haga cosas en contra del grupo, pero aún así van a justificar lo que este grupo hace. Y de ahí en adelante hay un sinnúmero de adicciones a los juegos, adicciones a lo que sea, en que el adicto justifica por qué está en ese escenario. Entonces, estoy hablando de mí, estoy hablando de cómo yo he sido de alguna manera propenso a esas adicciones, y obviamente cómo me he podido dar cuenta en su momento histórico de cómo funciona la adicción.
Entonces viene una pregunta, ¿por cuál razón Pablo Torres es tan propenso a las adicciones? Y aquí nace algo importante y aquí se los voy a explicar en esto. Por favor, observen esta presentación. Las adicciones nacen, primero, bajo una condición que se llama estrés postraumático, así es como nace una adicción. Este estrés postraumático deriva en algo que se llama déficit atencional, es otro síndrome. Y el déficit atencional deriva en uno que se llama comportamiento obsesivo compulsivo, o sea, tienen esa secuencia. Primero se da estrés postraumático, luego se da déficit atencional y por último se da comportamientos obsesivos compulsivos. Ahora, a nivel de neurociencia, ¿qué significa estrés postraumático? Observen de nuevo aquí la cabeza. Resulta que hacia esta zona, observen que aquí está la nariz, aquí están los ojos, hacia esta zona que ustedes ven aquí, esta zona en especial tiene que ver con la recordación, con la memoria, véanla acá. Esta zona tiene que ver con la zona ejecutiva, o sea, tomar decisiones. Entonces, ¿el individuo qué hace? Esta zona que está aquí, que es la encargada de recordar situaciones, cuando el individuo ha vivido alguna situación extrema, violencia interna, un abuso, secuestro, una guerra, esta zona de aquí se bloquea. Esta zona de aquí se caracteriza porque debe tener una gran cantidad de ondas alfa, esta zona de aquí, se le llama la zona occipital. Y esta zona es la zona visual, por lo tanto esta es la zona de recordación. Entonces, cuando el individuo ha referido mucho estrés, muchas situaciones de peligro, muchas situaciones de violencia, él decide bloquear esta zona. Resulta que yo en mi niñez, desde que yo tengo uso, en mi casa hubo violencia intrafamiliar, pero violencia al extremo pura. Y a eso se le suma que más o menos para los 7 años yo referí abuso sexual. Entonces era violencia pura dentro de la casa, desayuno, almuerzo y comida y medianueve, juguete, o sea, violencia psicológica y además de eso abuso sexual. Así que Pablo Torres para ese momento histórico refería mucho estrés postraumático. Entonces paso de ser un niño sumiso a un niño violento, un niño agresivo, en que bloqueo esta zona, que es la zona occipital, o sea, bloqueo la producción de ondas alfa porque no quiero recordar lo que pasó. Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo a referir episodios de ansiedad. O sea, lo primero que un adicto refiere es ansiedad. Ansiedad es no me hallo, no sé qué hacer, no me hallo, o sea, no encuentra lugar. Así que él necesita de alguna manera un psicoactivo que lo tranquilice. Entonces, al principio yo encuentro que los psicoactivos que me pueden tranquilizar es hacer ejercicio y hago mucho ejercicio, hasta que de tanto hacer ejercicio termino absolutamente cansado, agotado, pero aún así a la hora de irme a dormir a descansar mi mente continúa muy activa. ¿Por qué? Porque para poder dormir se necesita la producción de ondas alfa y sin ondas alfa el cuerpo no puede dormir. Entonces la segunda fase es refugiarse en alguien que me contenga. Para ese momento histórico entonces se llama religión. Entonces la religión tiene un contexto llamado religioso, un contexto llamado amor, un contexto llamado ven aquí, yo te quiero, yo te amo, pero el tema se me complica en el contexto religioso cuando todo el tiempo está marcado por la violencia. O sea, Dios te va a castigar, te va a hacer el infierno, te va a hacer el Armagedón, te va a caer encima, el mundo va a venir y en vez de yo sentirme más tranquilo, me empiezo a sentir agobiado porque Dios va a acabar con este planeta y pues también va a acabar conmigo. Digo, no más, no compro más esta historia, se acabó este cuentico y cierro el tema. Luego me voy entonces al otro escenario de la contención, que el escenario de la contención es arte marcial, en que en el arte marcial hay mucho ejercicio físico, a eso se le suma mucha meditación, a eso se le suman técnicas de respiración y a eso se le suma la posibilidad de la reencarnación y todas las creencias que hay alrededor del tema de que habrá una vida mejor que esta. ¿Por qué? Porque para ese momento histórico esta vida era lo peor de lo peor, o sea, la vida textualmente me dolía. Así que yo termino refugiándome en un contexto filosófico que me dice, Pablo, tranquilo, calmado, fresco, chévere, el maestro te va a guiar y si tú haces todo lo necesario, aquí te va a ir súper bien. O sea, busco algo que me tranquilice, busco algo que me calme. ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Se calman por medio del alcohol, se calman por medio del psicoactivo que fuma o consume, se calman por medio del azúcar, se calman por medio de la comida, se calman por medio de la meditación. La meditación puede actuar como un psicoactivo, como una droga que hace que el individuo crea que todo está bien. Pero el estrés postraumático continúa ahí, la inhibición de las ondas alfa continúa ahí.
Luego me meto en N seminarios, Camino, Life Sprint, Insight, Enneagrama, o sea, todos los seminarios que ustedes imaginen y buscando esa paz interior, porque esa paz interior significa que no tengo la suficiente producción de las ondas alfa y sigo refiriendo estrés postraumático. A partir de ese estrés postraumático, entonces surge lo que se llama el déficit atencional, que en realidad el déficit atencional es exceso de atención. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que en el ambiente hay un color azul como este, vamos a suponer que vamos a usar este ejemplo, el azul, ¿cierto? Y yo en el incidente de violencia había un color azul, había una pared pintada de color azul. Así que ¿yo qué hago? Yo estoy hablando con alguien, mi profesor, por ejemplo, me está hablando y hay una pared de color azul hacia la izquierda. Entonces, aunque mi profesor me hable, yo le estoy prestando atención a la pared azul. Le estoy prestando atención a la pared azul. ¿Por qué? Porque la pared azul me recuerda el incidente sin darme cuenta. O sea, el cuerpo está en un estado total de alarma. Entonces, la información que me entrega mi profesor no la clasifico, no la detecto porque le estoy prestando atención a la pared azul. Entonces, el déficit atencional en realidad es de exceso de atención a algo que me produce alarma, o sea, consecuencia de mi estrés postraumático. Si no soluciono estrés postraumático, deriva en déficit atencional y para solucionar el déficit atencional la persona hace algo que se llama hiperactividad. Hiperactividad es hacer muchas cosas. Taca, 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 taca. Haciendo muchas cosas, porque si hace muchas cosas se logra tranquilizar y efectivamente yo me vuelvo un niño hiperactivo, tanto así que tengo por todos lados cicatrices de estar haciendo miles de cosas, de subirme por aquí, de subirme por allá, o sea, muy hiperactivo. Y obviamente más violencia para un niño hiperactivo. Paso y entonces entro en una fase que digo, mi vida se está volviendo un desastre y entro en lo que se llama comportamientos obsesivos compulsivos, o sea, me concentro en una sola cosa. Y en ese momento mi tabla de salvación es que concentrarme en el arte marcial. Y yo me acuerdo que empiezo a practicar todos los días 5 horas diarias, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días de lunes a domingo, todos los días, porque era lo único que me lograba tranquilizar y calmar cuando mi vida en ese momento era un desastre, mi colegio era un desastre. Yo siempre digo que me gradué por la divina providencia, pues porque no podía entender lo que la gente me hablaba. Eso termina bloqueando una zona que se le llama la zona del lenguaje. Entonces, me refugio de nuevo en un sinnúmero de propuestas filosóficas, en que esas propuestas filosóficas o mágicas me dicen, tranquilo, Pablo, la salvación está aquí. Así que cuando a alguien esté refiriendo a una posible adicción, lo que está diciendo detrás de esa adicción es que está refiriendo estrés postraumático y que está entrando en dinámicas o actividades que se les llama automedicación. ¿Ok? Listo. Ya la adicción es un hecho. Entonces, ¿qué hace el adicto? A las personas, los demás se dan cuenta que la persona está refiriendo a una adicción y él inicia una justificación de adicción. Y aquí este es el pensamiento de un adicto para que ustedes puedan reconocerlo. Así fue como yo me di cuenta de que yo era un adicto. Lo primero es la negación, o sea, no, yo no soy adicto a la religión, no, yo no soy adicto al líder religioso, no, yo no soy adicto al líder de opinión, no, por ninguna razón. Y pueda que este señor esté haciendo haciendo cosas incoherentes, incluso de mí mismo, pero soy capaz de justificar mi adicción con algo. Y digo, no puede ser posible. Es más, yo puedo controlar esto. Ustedes escucharán a un alcohólico y el alcohólico dice, no, yo no soy alcohólico, yo puedo controlar esto, yo en cualquier momento puedo dejar de consumir o tomar trago. Y él llegará un momento en que se da cuenta que tiene una pérdida total de control, o sea, que nunca controló esa adicción. Es la primera que hace un adicto, la negación. Entonces, para ese momento histórico, yo me negaba que era adicto a mi maestro, me negaba que era adicto a la religión, me negaba que era adicto, hasta que dijo, no, esto se me está saliendo de control. Lo segundo es la distorsión del pensamiento. La distorsión del pensamiento es todo lo que la persona a nivel mental genera para justificar su adicción. Todo, es una distorsión completa. Es capaz de justificar la agresión. Entonces, por ejemplo, actualmente hay líderes que son capaces de agredir a la persona y la persona justifica la agresión. Yo me acuerdo que dentro del contexto religioso yo sentía que era una agresión total todo el tiempo estar hablando de que el mundo se iba a acabar, estar hablando yo decía, esta gente cómo es de cínica, o sea, ven que hay un terremoto, vean que hay un huracán y dan gracias porque hay un terremoto, dan gracias porque hay un huracán, porque finalmente viene el juicio de Dios. Y lo mismo ocurre en otros escenarios, ¿no? Necesito que haya colapso puro porque a partir del colapso puro viene el gran orden. O sea, la persona hace ese tipo de justificación. Y finalmente un sistema de creencias completamente adictivo, o sea, dogmatizado completamente. Entonces, dentro de la negación están las siguientes etapas. Negar terminantemente, yo no tengo ningún problema, minimizar no es tan grave, evitar el tema por completo, o sea,
se vuelve monotemático, lo ignora, culpar a otros de lo que está pasando en la situación y finalmente justificarla o racionalizarla. Eso sería dentro de la negación o autoengaño. La distorsión del pensamiento hace referencia a la catástrofe, o sea, no puede haber adicción sin catástrofe. ¿Por qué? Porque eso permite utilizar el psicoactivo para mantenerse tranquilo, la mortificación y la rigidez. O sea, esto es lo que hace a nivel de distorsión del pensamiento. O sea, hay que justificar una catástrofe, hay que sentirse todo el tiempo en agonía y hay que sentirse completamente rígido ante la situación porque no hay ninguna otra situación. Obsérvense en ustedes si ustedes están haciendo eso. Eso me ocurrió en los dos escenarios de adicción, en el contexto religioso natal, o sea, de mi familia, y en el contexto religioso como artista marcial. Aquí está, Seguimos en la distorsión del pensamiento, está el control, el adicto desarrolla las relaciones basadas en el control interpersonal, o sea, es capaz de manipular. Los adictos son expertos manipulando a los suyos para que les suministren el psicoactivo. Todo lo ve en blanco y negro, o sea, no hay posibilidad de que esto tenga solución. La impaciencia, o sea, es completamente hiperactivo y se siente por encima de todo el mundo. Eso es lo que hace un adicto. El sistema de creencias hace diferencia, miren esta gráfica distorsiona completamente la realidad. ¿Y por qué la distorsiona? Porque necesita justificar a partir del estrés postraumático. O sea, a partir de tu estrés postraumático crea estrategias que en su teoría le solucionan lo que está pasando, así que esa es su tabla de salvación. Y yo lo vi en el especial como artista marcial. Yo veía cosas que no estaba de acuerdo, pero aún así justificaba lo que estaba ocurriendo, encontraba la manera de justificarlo y decir, eso es probable. Yo le llamo a eso ética de rebaño. O sea, existen dos tipos de ética. La ética de caballeros, o sea, te voy a dar un golpe, eso es ética de caballeros, y la otra es, porque te quiero tanto te voy a golpear, porque te quiero tanto te voy a dañar para que de eso aprendas. Eso se llama el sistema de creencias adictivo. Entonces, mis amigos, esto ocurre todo el tiempo en la vida del ser humano. Todo el tiempo ocurre en la vida del ser humano. Y a menos que yo me dé cuenta de que eso está ocurriendo en mi vida, yo lo voy a negar. Pregúntense si son adictos a su empresa, pregúntense si son adictos a su religión, pregúntense si son adictos a un líder, no importa qué, líder militar, líder político, líder religioso, líder social, o sea, líder de crecimiento personal, porque hoy de moda los líderes de crecimiento personal son expertos volviendo a las personas adictas. ¿Por qué? Porque ellos saben explotar el estrés postraumático de las personas y entiendan que hay un tema que debe ser solucionado de fondo desde la neurociencia y desde otros efectos. Así que, mis amigos y mis amigas, espero haber sido lo suficientemente claro con ustedes. Bienvenidos y bienvenida a Técnicas CAN.